¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien, un placer saludarte. Hoy vamos a responder a dos preguntas concretas. ¿Deberías aceptar a tu ex o no? ¿Y por qué cambió de opinión? Vamos a comenzar. Es una realidad que las rupturas son desafiantes, dolorosas, confusas y difíciles. Contrariamente a lo que muchos creen, no importa si terminaron contigo o si fuiste tú quien decidió terminar la relación, siempre duele. Las dudas sobre nosotros mismos nos invaden, dudas sobre el futuro y dudas sobre qué hacer. Mucha gente me pregunta si deberían intentar recuperar a su ex, pero también mucha gente me hace una pregunta diferente. Su ex se da cuenta de que quiere volver a estar juntos, por lo que me preguntan, ¿debería aceptar a mi ex? Después de todo lo que pasó o ha sucedido, las tensiones aumentan y las emociones pueden estar por todos lados, desbordadas. A veces es difícil pensar con claridad y con los sentidos bien calmados y en su sitio. Así que este video es para ayudarte a decidir si debes o no aceptar a tu ex. Primero, ¿deberías aceptar a tu ex? ¿Por qué su repentino cambio de opinión? Estaba hablando con una de nuestras seguidoras de nombre Julia. Ella me estaba contando cómo su novio de 2 años había terminado su relación unos meses antes de nuestra conversación. Ella se había quedado con el corazón roto y sintiéndose muy perdida, y es normal. Y luego cuando estaba comenzando a recuperarse y sentirse mejor con su vida, él llamó a su puerta. Le explicó que había cometido un error y que quería que volviera. Julia estaba completamente desprevenida y no entendía por qué había cambiado de opinión. La última vez que habían hablado, él le dijo claramente que ya no estaba enamorado de ella y ahora está profesando su amor eterno. ¿Qué sucede con él? Bueno, existen tantas razones por las que tu ex volvería. En el caso de Julia, su ex regresó porque se había asustado cuando las cosas se estaban volviendo demasiado serias en su relación con ella. Iban a mudarse muy pronto y entonces abandonó el barco. Se sintió abrumado por la presión y reaccionó exageradamente terminando la relación por completo. Lamentablemente, esto sucede con bastante frecuencia. Algunas personas carecen de la madurez para discutir problemas y encontrar soluciones en lugar de huir. Pero puede cambiar. Estas cosas pueden cambiar con el tiempo. Otras veces, tu ex regresará después de romper porque se dio cuenta de que no quiere estar solo o sola. Miedo a la soledad. Esto se vuelve un problema cuando comienzas a ver signos de dependencia emocional. También puede ser porque no soporta verte con otra persona. La verdad es que existen tantas razones diferentes por las que tu ex te pediría volver, pero todo depende de por qué terminó la relación y cómo puedes imaginar tu futuro. Punto 2. ¿Deberías aceptar a tu ex? ¿Sí o no? Si te pones a pensar en si deberías recuperar a tu ex y si estás considerando decir que sí, debes tomarte el tiempo para pensar en la situación. Sí, es cierto, puede ser emocionante ver que la persona que pensabas que habías perdido para siempre regresa a ti, pero es de suma importancia que pienses si esta relación es adecuada para ti o no. Ahora, no estoy tratando de disuadirte. Como especialista en el amor y relaciones de pareja, junto a las personas y me gusta que vuelvan a estar juntas. Puedo decirte con confianza que las relaciones entre dos personas que se habían roto antes a veces pueden ser las más fuertes de todas ahora. Solo quiero que seas honesto, honesta, contigo mismo, contigo misma y tengas en cuenta que reparar la relación requerirá trabajo. Existe una razón o razones por las que ustedes dos se han separado en primer lugar y tendrán que trabajar en equipo para encontrar soluciones a largo plazo. Por lo tanto, veamos lo que debes tener en cuenta ahora mismo. Lo primero que debes tener en cuenta, ¿cuál fue el motivo por el que rompieron? Existe una diferencia entre mi esposa o mi esposo me engañó y nuestra relación se ha roto porque las cosas empezaron a hacerse monótonas en la relación. Como te das cuenta, hay algunas cosas que son más fáciles de reconciliar que otras, y si estás considerando recuperar a tu ex, tienes que identificar la razón exacta de tu ruptura y preguntarte si puedes recuperarte de eso. ¿Ha cambiado algo desde que rompieron? Es otro punto que debes tener en cuenta. Es importante que mires las mejoras que tu ex haya hecho en su vida y que afectarán tu relación. Si vas a recuperar a una persona, debes comprender que tendrás que construir una nueva relación con ella.
Ya has visto antes cómo las cosas han terminado, entonces, ¿por qué querías repetir la historia? Si estás familiarizado con mi filosofía, entonces sabes de la importancia de crear una nueva relación con tu ex, y para ello, ambos deben mejorar. Ten en cuenta los verdaderos colores de respeto. Otro punto a tener en cuenta. Cuando te preguntes, ¿debería aceptarla o debería aceptarlo? Quiero que pienses en cómo se comportó esta persona después de la ruptura. ¿Las cosas se pusieron muy feas o tu ex te trató con respeto y manejó la situación con madurez? Esto te ayuda a comprender mejor cómo se comportará esta persona en los tiempos difíciles y puedes evaluar si este es el tipo de persona con la que deseas estar. ¿Tu ex se está conformando contigo y tú te conformas con tu ex? Otro punto importante que debes tener en cuenta. Todos sabemos en el fondo si esta es la persona con la que queremos estar por el resto de nuestras vidas o si es simplemente mejor que estar solos. Ninguno de los dos debería conformarse el uno con el otro si quieren tener una relación verdaderamente satisfactoria y feliz. Si sabes en el fondo de tu corazón que esta no es la mejor pareja para ti, o si tu ex simplemente se está conformando contigo, te animo a que mantengas abiertas tus opciones. Mientras te esfuerces por ser mejor, siempre habrá alguien que te quiera. 3. Si recuperas a tu ex, ¿qué debes hacer? Cuando dos personas quieren reconciliarse después de una ruptura, es muy común que quieran volver a las cosas como si fuera antes, ¿verdad? Como si nada hubiera sucedido. Quieran volver a vivir juntos, pasar cada segundo juntos y así sucesivamente. No puedes olvidar que una ruptura puede ser muy traumática, especialmente si la razón fue grande. Entonces, cuando una persona se pregunta, ¿debería aceptarlo después de que me lastimó? ¿O debería aceptar a mi exnovia? Con frecuencia se olvida de que en realidad están a punto de embarcarse en una relación completamente nueva con esta persona. Cuando vuelvan a estar juntos, es necesario hacer cambios importantes en la relación. Ya sabes cómo terminó, por lo que debes asegurarte de no seguir el mismo camino que antes. La clave para hacer esto es tomar las cosas con calma. Si recuperas a tu ex, tienes que empezar a salir de nuevo. Reúnanse 1 o 2 veces por semana para tomar un café o ver una película y dejar que las cosas se desarrollen lentamente. Trabajen en equipo y encuentren soluciones para lo que salió mal en su relación. Y deja que la emoción y la tensión sexual se acumulen con el tiempo. Sí, es tentador terminar en la cama, ¿verdad? Quieres hacerlo, pero no dejes que esa llama se apague tan rápido como se encendió. Ten cuidado con tu nueva relación y con esta persona y déjala florecer de forma natural, sin forzar nada. Siempre digo que volver a estar juntos y como pareja es la parte más fácil, pero permanecer juntos a futuro es el verdadero desafío. Llegamos al final. Queremos ayudarte si es tu objetivo, si es tu deseo recuperar a tu ex, recuperar tu relación de pareja. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. Es muy importante. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es muy importante. Un placer como siempre. Cuídense mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Un abrazo. Hasta el próximo video.